En el día de hoy nos vamos a entrevistar, como siempre, con un viejo conocido. Y en este caso, más que un viejo conocido, es un antiguo compañero de nacimiento periodístico. Carlos Aganzo hoy es vicepresidente de la Fundación Vocento, director de Relaciones Institucionales de un periódico que es El Norte de Castilla. Este periódico es el decano de los periódicos españoles. Podríamos decirnos, ¿cómo que es el decano? Pues sí, es el periódico más antiguo en activo de los periódicos diarios que se fundaron en España en el siglo XVIII, finales del 19. XVIII, XIX. Entonces, Carlos, háblanos un poco de esos comienzos de este periódico que en su día también dirigió Delibes. Y Delibes te está cumpliendo en este momento un centenario espectacular, ¿no? Así que Un dinos, centenario. cuéntanos, por favor, cómo nace el Norte de Castilla y después ya nos vas contando un poco más de tu historia, cómo nace y por qué trabajamos en un sitio juntos, esas cosas. Cuéntanos. Bueno, el norte es el decano porque es el que yo vivo desde el año 1854, que ya ha llovido. En el año 1854 en España es el bienio liberal y es un momento en el que se relaja la censura de prensa y nacen muchísimos periódicos en España, muchos a la vez. El norte es uno de ellos, pero claro, con el paso del tiempo van cayendo uno tras otro. Pero fijar lo que es pasar el siglo XIX en España con todas sus vicisitudes, pasar al siglo XX con su república, con su guerra, todo el franquismo hasta el final, toda la democracia hasta este momento. Es decir, claro, son 160 y muchos años de historia y siempre haciendo un periódico diario. Eso dice mucho en nuestro honor. Y bueno, Delibes siempre hay que hablar de él, porque Delibes en los años 50 y 60 fue el director más emblemático del norte de Castilla, además de ser el extraordinario novelista que todos conocemos y que hemos leído, ¿no? Y hombre de letras fantástico, pero fue un periodista extraordinario también y un director del norte que para nosotros es un auténtico emblema y estamos contentísimos ahora de que se cumplan 100 años del nacimiento de Miguel Delibes, que a pesar de las pandemias y a pesar de todo lo que está sucediendo, pronto podremos tener su gran exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid en el mes de septiembre, que íbamos a haberla inaugurado en abril, pero bueno, ahí se quedó colgada hasta ahora y volveremos a celebrarlo y a recordarlo. Bueno, Carlos, hablando de ti ahora, estamos hablando de una persona, Miguel Delibes era un gran escritor y tú eres un escritor también, pero muy premiado. Entonces, no vamos a hablar de tus premios en este momento, pero sí vamos a hablar de qué es lo que más te gusta en el mundo de la cultura, de la poesía y de la bueno, como escritor. Porque aparte de todo esto, tú eres un escritor también del viaje. Te encanta viajar y te encanta la descripción de las ciudades. Cuéntanos y háblanos de ello. Sí, son mis dos facetas, la poesía desde que era un niño y la literatura de viajes, aparte del periodismo normal y de trabajar en los periódicos y en las secciones que llevo, son muchísimos años, más de 40 años, calculo yo, trabajando en prensa diaria, que se dice pronto y que es complicado. Pero sí, son dos facetas para mí que además tienen mucho que ver las tres, el periodista, el viajero y el poeta, ¿no? Alguien dirá que qué tiene que ver una cosa con la otra, pero ¿a qué nos dedicamos los tres? A mirar. Y realmente a mirar, a observar, a cotillear, como lo quieras decir, a mirar el mundo de una manera diríamos que singular, o de una manera profunda, o de una manera diferente, ¿no? El viajero no es el turista, el viajero es el que viaja y crece de un modo interior y mira las cosas diferentes y su corazón, su alma crece según viaja, no es el que va a pasárselo bien a un sitio. El poeta es el que mira el mundo y se transforma y lo transforma para los demás con su palabra. Y el periodista al final lo que hace es observar y ser analítico y tiene que ser crítico con el mundo y hacer ese traslado entre unos poderes que existen y un lector o un público que no siempre está de acuerdo con esos poderes y con el que tú permanentemente como periodista tienes que estar poniéndole la parte crítica, pero para eso tienes que tener los ojos bien abiertos para ver todo lo que sucede. Con lo cual a veces parece que son oficios distintos,
pero yo, francamente, los veo muy, muy cercanos, muy próximos. Yo, por lo menos, en mí mismo no veo una gran... No tengo que ponerme un disfraz o un vestido de periodista o de viajero o de escritor o de poeta, porque para mí es parte todo de lo mismo. Realmente, cuando tú escribes, describes, que es una de las cosas más bonitas que puede haber, ¿no? Porque la descripción hace que el lector pueda viajar contigo y pueda ver con tus ojos, como tú bien decías, lo que tú percibes y quieres transmitir. Eso se hace a través de tus guías. ¿Nos podrías hablar de alguna de ellas, de la que más te guste o la que más tengas, más cariño tengas? Hay una serie completa que son las series de Ciudades con Encanto, de las cuales no, españolas. No soy el único autor, hay otros escritores de Ciudades con Encanto. Pero ese concepto de Ciudades con Encanto, o sea, buscar una ciudad que sea algo más de una ciudad con alma, una ciudad con vida, con corazón, una ciudad capaz de encantar a aquel que vive en ella y que la visita, ha sido para mí la serie más bonita. Pues imaginaros ciudades como Toledo, ciudades como Ávila, ciudades como Segovia, ciudades como Pontevedra o como Gerona, por ejemplo, ¿no? Ciudades que tienen un corazón muy especial. Esa serie, Ciudades con Encanto, que hice para El País Aguilar hace ya unos años, quizás sería lo más bonito. Y la última, por poner el libro que ahora llevo en mi corazón, porque además yo soy madrileño y Madrid lo llevo muy cerca de mí siempre, es la Guía de Madrid que he hecho con tinta blanca, una colección nueva, hecha con un papel de alta calidad, con unos dibujos maravillosos de Jimena Meyer, hecha como los libros de viajeros del siglo XIX, a la antigua, un libro para tener, para disfrutar. Puedes anotar en él, puedes incluso dibujar acuarelas en él o un pequeño óleo, o sea, puedes hacer cualquier cosa. Es un libro de lujo, pero de viajero, en ese concepto que hablamos antes del viajero. Y esta guía de Madrid, que está hecha a través de 10 capítulos fundamentalmente literarios o culturales, pretende contar un poco cómo es el alma de Madrid. Está muy pensado para la gente de Iberoamérica, fundamentalmente, cuando viene a Madrid, que sienta todo lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo de alguna manera en esa ciudad, que es la ciudad de la lengua y de la cultura española por excelencia, porque por ahí ha pasado todo el mundo y de alguna manera su espíritu sigue vivo en esa ciudad. Bueno, con las historias que yo he contado en ese libro pues tienen mucho que ver con lo que es Madrid, con lo que fue históricamente, pero también con las gentes que lo han visitado y que lo han mirado con ojos y se han enamorado. Y puede ser un autor iberoamericano o puede ser Ernest Hemingway y Ava Gardner también, ¿no? Las personas que han venido a Madrid y han visto Madrid, esa ciudad, que como dice Hemingway, un día con otro tiene el clima mejor del mundo. Y eso no es poco importante. Bueno, nos falta hablar de Valladolid. ¿Cómo es tu guía de Valladolid? ¿Cómo sería tu guía de Valladolid ideal? Porque estamos hablando de una ciudad, me hablabas de Madrid, de la ciudad del Castellano. Bueno, pues es que tú eres madrileño y yo soy vallisoletano. Tú eres vallisoletano de adopción, pero yo soy madrileño de adopción. De adopción. Es las dos diferencias que nos podemos encontrar. ¿Qué tiene una ciudad que fue capital de España? Sí. Que fue un reino importantísimo y que a su vez yo tengo el orgullo de siempre pregonar que Valladolid es la ciudad donde mejor se habla el castellano de España. Pero ese es mi orgullo vallisoletano. Obviamente. Sí. A pesar del leísmo, como diría Miguel Delibes, ¿no? A pesar del leísmo, sí. Y no solo eso, Valladolid es una ciudad absolutamente maravillosa. Yo añadiría que es la ciudad de las que he vivido en 3 ciudades fundamentalmente, en Madrid, en Ávila y en Valladolid, en la que mejor se vive. Pues es la ciudad de mayor calidad de vida. Eso es algo absolutamente extraordinario. Pero como ciudad histórica que tuvo y retuvo, a pesar de los muchos desmanes arquitectónicos que en los años 60 se hicieron en esta ciudad, hay que pensar que había cerca de 300 palacios, muchos de los cuales han desaparecido, pero mantiene todavía una belleza y un atractivo muy grande. Y te diría que en los últimos años además se ha recuperado mucho. Se ha iluminado muy bien, se puede visitar muy bien de noche. Bueno, Valladolid es una ciudad encantadora. De hecho, la guía de Valladolid, de Ciudades con Encanto, no la escribí, pero me tocó dirigirla. Con lo cual, aunque la escribió Javier Prieto, un gran amigo mío, vallisoletano,
pero sí que de pe a pa estuvimos estudiando cada uno de los rincones, cada una de las historias que se contaban. Por supuesto que es una ciudad con encanto, fue la Nueva York de su tiempo, la ciudad donde vino Shakespeare, o no vino, pero se le esperaba con la comitiva, donde estaba Cervantes también, casi en el mismo momento. Bueno, es una ciudad absolutamente mágica y maravillosa y con encanto también, ¿no? A pesar de sus dimensiones, que es grandecita, o sea, que ya no es ese Ávila o esa Segovia más reducida, ¿no? Pero Valladolid es una ciudad magnífica. No, magnífica, por supuesto, pero tenemos que decir más de Valladolid. Valladolid es su Plaza Mayor, Valladolid sí, sí. Y su Semana Santa. Valladolid, bueno, la de un día con otro y el buen clima, yo creo que no es lo más acertado para Valladolid, pero vamos, no, el clima no le acompaña mucho. El clima quizá no. Pero sí, bueno, si ya hablas de Semana Santa, fíjate, hay que quitarse el cráneo, como diría Max Estrella, ¿no? Pero yo he tenido el grandísimo honor de ser, grandísimo honor, y así lo considero, creo que es uno de los mayores honores de mi vida, que haber sido pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Y eso, como el sacerdocio, imprime carácter. O sea, realmente haber pregonado esta Semana Santa, que es el museo vivo, el museo en movimiento más extraordinario que hay de ninguna otra Semana Santa. La calidad artística que tiene esta Semana Santa no la tiene ninguna otra. Otras tendrán otras cosas, ¿no? Pero ver aquí una Semana Santa en Valladolid es algo verdaderamente que no se olvida nunca y que sigue teniendo toda esa fuerza teatral, dramática, maravillosa de representación de las grandísimas Semanas Santas de toda la historia. Es el emblema mayor de la ciudad, desde luego. La Semana Santa no se entendería Valladolid sin ella. Evidentemente, si gastronómicamente hablásemos de esa bella ciudad, estaríamos hablando de un restaurante de los últimos que consiguió una estrella Michelin, que fue Trigo, por ejemplo. Pero sí, podríamos remontarnos a los años en los que yo era pequeño y te ibas a tomar un caldo de oreja a la Plaza Mayor, detrás justo de la Plaza Mayor, ¿verdad? Que sí, eso se ha perdido, pero no podemos perderlo igual, tenemos que recuperarlo. A cambio, hemos ganado un universo en tapas. Y ahora las tapas están en la lista del patrimonio de la humanidad, el patrimonio inmaterial de la humanidad. Cualquier momento lo serán. Las tapas, que además, no tenemos que olvidarlo, parecen muy modernas, pero en realidad obedecen a nuestra cultura judía, musulmana y cristiana. Los judíos, como los musulmanes, como los cristianos en su tiempo, no se tomaban ese lechazo así también de grande, ¿no? Sino que tomaban esas pequeñas porciones de cocina muy elaborada, muy sutil, con muchos ingredientes, muy rica. Toda Castilla es muy rica en ese tipo de cocina, y las tapas en gran manera son herederas de esa manera de comer pequeñas delicias. Hoy Valladolid no tiene rival en tapas gastronómicamente, es el lechazo sin ninguna duda, que eso es marca de origen y hay que tomarlo, es el vino de Ribera del Duero, que ese sí que no tiene parangón, lo siento por el que defienda otra denominación de origen, pero eso es absolutamente maravillosa. Pero son esas tapas que hoy en Valladolid se puede comer perfectamente de tapas que hoy no se dan también fama mundial, porque aquí se hacen con muchísimo esmero, con muchísima imaginación y, fundamental, con unos productos de base de primerísima calidad. Eso es lo primero. Hablabas del vino de Ribera del Duero, un Vega Sicilia como marca internacional que marca evidentemente el estigma de la ciudad, y que la Ribera del Duero tiene dos riberas, que no hay que olvidarse de ella. Y el vino de Cigales, que también es una denominación de origen de Valladolid, y donde hay una persona que es muy importante y que muchas veces nos olvidamos de esos grandes artífices del por qué una tapa o por qué una feria de la tapa, como es Julio Vallés, el presidente de la Academia Castellana de Gastronomía, y que también es presidente del comité del Consejo Regulador del vino de Cigales. Lucha de Cigales. Bien, ayer cumplió años. Ayer fue su cumpleaños, el de julio, sí. Y evidentemente hay una cosa, porque Rueda está al lado también. Rueda, sí. O sea, estamos hablando de una capital del vino, de una capital de la gastronomía, y sobre todo de cosas que son la historia a recuperar,
como la Ibense con la leche merengada. La mejor leche de España se hacía ahí, la leche merengada. El Salón Ideal, desaparecido también, en la calle Santiago, espectacular. Y ya, por último, no hablemos de las pastas de las monjas, que son espectaculares, son increíbles. Delicias, delicias. Yo te diría que hemos hablado de nuestra ciudad, de esa ciudad que te adoptó y de esa ciudad que a mí me parió. De ese frío que se nos mete del Pisuerga, de ese que dicen que hay un río que lleva la fama, que no le nombraremos, y otro que lleva el agua, que es el Pisuerga, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces sí te diría, Carlos, que hemos hablado de estas cosas, pero no hemos hablado de tus premios. ¿Por qué has sido premiado? A mí me encantaría saber, no, hombre, no te voy a decir a ti que por qué te han dado el premio directamente, pero bueno. Sí, ¿cómo te has sentido con estos premios que has recibido? Y para ti, ¿cuál es el premio que has recibido con más orgullo, con más fuerza? Pues mira, me da pie para hablar de mi primera o mi segunda o mi tercera ciudad, como la quieras poner, que tanto montan las tres, que es Ávila. El premio que yo he recibido con más amor del mundo es el Premio de las Letras Teresa de Ávila. Un premio que lo tiene Fernando Arrabal, o lo tiene Jaime Siles, o lo tiene, bueno, gente, muchos escritores. Entonces, haber podido tener ese premio en Ávila, para mí, y que lleve ese nombre, pues para mí es el premio más grande y más hermoso que he tenido nunca. Además, ser un premio de las letras, porque el resto de mis otros premios, alguno periodístico, otros han sido todos de poesía, pero este es de las letras, o sea que comprende un poco lo que hablábamos al principio, que puedes escribir de muchas cosas diferentes, pero tu dedicación a las letras. Y luego los otros premios son premios de poesía que he ido recibiendo a lo largo del tiempo, que son fantásticos por una razón muy sencilla, porque el mundo editorial en España es muy complejo y no es fácil publicar libros de poesía. Y entonces, durante mucho tiempo, ahora ya no me presento a premios, pero durante mucho tiempo la mejor manera de que un libro tuyo se publicara en una editorial buena o muy buena era ganando un premio que conllevara que fuera publicado por un sello de prestigio. Entonces, esa ha sido un poco mi trayectoria con casi todos mis libros. Muchos de ellos tienen premios precisamente por eso, para buscando la editorial y poder tener los libros publicados en editoriales realmente de prestigio y de renombre. Como el Jorge Guillén, el Jaime Gil de Viedma, bueno, y muchos más que no te vamos a ir diciendo, porque si no, obviamente nos quedaríamos casi todo el espacio hablando de tus premios. Sí que es importante también que el premio a la crítica de Valladolid lo instituiste tú. Fue así, ¿no? Bueno, fue Gonzalo Santonja, el director del Instituto de la Lengua de Castilla y León, pero sí estuve en el origen, no solo de la idea, hablándolo con él, sino de la primera sesión. Teníamos la primera sesión, teníamos un poco de envidia de otras regiones de España, o de otras autonomías de España. En Castilla tú bien sabes que, aparte de ser un poco secos, a veces nos gusta... Tenemos casos casi extremos de gente que se levanta por la mañana con un poco de tierra y se lo va echando encima de él por la mañana para que no se note, ni que hable, ni que dice. Bueno, tenemos una modestia increíble en las cosas que hacemos, ¿no? Nos creemos que somos la absoluta pequeñez de todas las cosas. Y luego, sin embargo, en otras autonomías, no mencionaré ni diré cuáles, todo lo contrario. Si tú naces en alguna de ellas, hagas lo que hagas, parece que eres siempre maravilloso. Pero aquí somos críticos con nosotros mismos. Y, bueno, pues hablando de estas cosas, un grupo de gente pensamos que Castilla y León, precisamente, al ser tan crítica consigo misma, con su propia literatura, tendría que tener un premio de la crítica con una dignidad. Y hoy llevamos ya muchísimas ediciones. El premio de la crítica de Castilla y León es un premio que todos los años señala el mejor libro publicado ese año, a veces execuo, pero casi siempre tiene que ser uno, y estamos teniendo unas cosechas de escritores. Estamos dándonos cuenta realmente de que una buena parte de la mejor literatura que se hace en España se hace en esta tierra. Y no se dice, pero se hace aquí. Entonces, bueno, esto también ha servido un poco para llamar la atención sobre lo que hacemos, y cualquiera de nuestras 9 provincias de Castilla y León está llena de escritores maravillosos. Y entonces irlo reconociendo y viéndolo, pues el premio de la crítica nos ha dado ese pequeño orgullo en una tierra que nunca quiere ser orgullosa, sino que es muy sencilla, si nunca quiere, es la humildad teresiana, y volvemos siempre al clásico.
a Teresa de Jesús, la humildad es la primera premisa, ¿no?, de esta tierra, pero a veces también hay que sacar pecho. Y este ha sido un poco el caso, ¿no?, del premio de la crítica. Bueno, estábamos hablando de Madrid, hablamos de Valladolid, de los periódicos, pero podemos hablar de algo que es concreto, porque CND Escucha es un espacio eminentemente turístico para profesionales del turismo en 196 países, pero solamente de habla hispana le diremos que estamos en toda Iberoamérica, Estados Unidos y, por supuesto, España. Eso nos concierne y nos tiene que indicar que podemos diferenciar o inclinar un poquito la balanza también hacia el turismo. Y tendríamos que decir, por situar Valladolid en la mente de las personas que están en Iberoamérica, que es una ciudad que está en el norte de España, bueno, en el centro norte de España, tirando un poquito hacia el noroeste, así un poquito hacia la izquierda, ¿verdad? Según lo miramos, que está tan solo a 1 hora en tren de Madrid. O sea, que es algo increíble. Son 55 minutos lo que se tarda exactamente en el AVE a unos precios súper módicos y que te permite, incluso llegando a Valladolid, volver en coche. Alquilas un coche en Valladolid, lo entregas en Madrid, si quieres darte el paseo de esta forma, y puedes ir recorriendo Ávila, Segovia, caminito de la ciudad. Y ya no te voy a hablar de Burgos para irnos por el otro lado, pero visitar Ávila y Segovia sería un camino natural, Sí. bien en coche, haciendo Madrid, Ávila, Segovia, Valladolid, y retornando de todas las formas, si quieres después, por Burgos, por conocer una maravillosa ciudad, tomarte un lechazo también en Aranda de Duero, una morcilla en Burgos, en el Hostal Landa, por ejemplo, con unos huevos fritos, ¿verdad? Y Sí. a partir de ahí hablamos del turismo y de la cultura y de la gestión. Pero vamos a hablar de dos cosas que es de periódicos también. Hablábamos, o yo introducía esta conversación, en el que casualmente trabajamos en el periódico Ya, en la Editorial Católica, en los años en los que la Editorial Católica era el primer grupo editorial de España. Sí. Ni siquiera El País. El País era un periódico nacional, pero los periódicos regionales que tenía la Editorial Católica, como La Verdad, El Ideal, El Hoy, eran únicos. Tú eras muy, muy joven y yo un poquito menos joven, porque yo llegué allí a los 20. Yo llegué a los 28 años y tú llegaste a los 18. Entonces, evidentemente, desde ahí pasamos al norte de Castilla, que hoy el Grupo Vocento, en cualquiera de los casos, nace directamente de la absorción o de la compra por el norte, por el Correo Español del Correo Español del Pueblo Vasco, que es como se llamaba, un periódico de provincias muy cercano a la obra de don José María Escrivá de Balaguer, al mundo jesuítico también, muy cercano a lo que era la Iglesia en aquel momento, mejor dicho, el cardenal, que decidía los designios de la Editorial Católica, y aquellos cambios te llegan a un periódico hoy como es el Norte de Castilla, que te llevó para dirigir el Norte de Castilla. ¿Y cómo fue ese paso de unos periódicos a llegar a otro, de salir de Madrid para irte a Valladolid y dirigir un periódico como este? Cuéntame. Entre medias hay mucha historia, claro. El Ya se cerró en el año 96 y yo salí de Madrid con la célebre frase de la movida madrileña de Madrid me mata. Es decir, no lo juré, pero sí pensé que nunca más volvería a Madrid. Fue una experiencia muy traumática para mí el cierre del Ya. Con lo cual, el mismo día que cerró el periódico, yo tenía 5 ofertas de trabajo. 4 en Madrid y una en el punto más lejano que te puedas imaginar, que era dirigir La Voz de Huelva en Huelva. Con lo cual, no lo dudé y me fui a Huelva, sin ninguna duda. Y entonces estuve de director de La Voz de Huelva durante un tiempo corto, porque inmediatamente se cruzó en mi camino otra ciudad entroncada con mi familia desde siempre, que es Ávila, donde me ofrecieron la posibilidad de irme a trabajar a Ávila. Y cambié La Voz de Huelva por el Diario de Ávila, del que también fui director. Con lo cual estuve fuera del grupo Correo, del grupo Vocento, estuve todo este tiempo fuera. En un momento determinado me tomé un par de años sabáticos
en el Diario de Ávila para escribir de viajes, para hacer estas series de las que hemos hablado, de los libros de Ciudades con Encanto. Me recorrí todas las juderías de España, por ejemplo, hice el libro de las juderías de España y me dedicaba fundamentalmente a escribir de viajes. Cuando se terminaron los 2 años de excedencia, o me volvía al grupo con el que trabajaba en Ávila o buscaba otra opción. Y en ese momento se cruzó conmigo el norte de Castilla. Y claro, fue un enamoramiento, al menos por mi parte, un enamoramiento inmediato, ¿no? El periódico de Miguel Delibes, vamos, ¿cómo no? Y tuve la inmensísima fortuna de que yo llegué en septiembre del 2009 a Valladolid y pude relevar de alguna manera simbólica con Miguel Delibes. O sea, pude cogerle las manos, pudimos hablar. Él estaba contentísimo porque volvía un escritor a ser director del periódico, como en sus tiempos, como lo fue Pepe Jiménez Lozano también, como lo fue Ricardo Ayue, como lo fueron otros directores, Cosillo, que también premio nacional, también director del Norte. Entonces, esa historia de que escritores y directores del periódico coincidieran, pues le hizo mucha ilusión a Miguel Delibes. Y yo recibí, se murió en marzo del año siguiente, o sea que recibí ese testigo de él, ¿no? Casi una unción de manos, ¿no? Porque y eso no lo olvidaré nunca. Y me dijo 2 cosas que no se me olvidarán nunca. Me dio 2 consejos, el que no le gustaban tanto dar consejos. Dice, bueno, uno, dice, no te olvides que todos podemos haber nacido en una ciudad o donde sea, pero somos de campo. No te olvides jamás del campo ni de la naturaleza. Y bueno, eso va en mi ADN, con lo cual toda mi poesía es una poesía de la naturaleza. Digo, no hay ningún problema, ni el campo ni el mundo rural va conmigo. Digo, ¿y cuál es la segunda? Dice, la segunda es que cuides mucho las faltas de ortografía en el norte de Castilla. Y yo le dije, eso ya no te lo puedo garantizar. Porque en los tiempos que vivimos con los correctores automáticos, con la falta de verificación de lo que se escribe en la prensa, pues realmente los periódicos escritos han sufrido mucho por esta parte. Hoy muchas veces coges los periódicos y se te caen un poco de las manos por la falta de ortografía que tienen. Si tú recuerdas, cuando trabajamos en el Ya teníamos 20 correctores. O sea, que había un señor que corregía a otro señor, que corregía a otro señor, y luego iba al jefe del taller y todavía corregía a ese señor, ¿no? Y entonces se cuidaba cada palabra que salía, esos señoritos del manguito, que estaban ahí siempre metiéndose con los periodistas, con los plumillas, como ellos decían, porque ellos eran tan importantes como nosotros, los correctores, claro que sí. Y nos peleábamos muchísimo. Todo eso, en un momento determinado en la historia del periodismo español, se pierde, se viene casi a la autoedición. Y bueno, pues esa última parte, sintiéndolo mucho por Miguel Delibes, he luchado todo lo que he podido y seguimos luchando. El norte sigue siendo ejemplo de buen uso del castellano, lo es, junto con la agencia EFE para la Real Academia Española, somos la referencia, pero hay erratas y hay errores, eso es verdad, eso no lo pude cumplir. Bueno, son cosas que pasan en todos los sitios. Yo te haría una referencia gastronómica a tu vida, como tú dijiste, de la ciudad de Madrid. Pasaste de la ciudad rural, donde, aparte del cocido madrileño, que podría ser, por empezar, por un tanco, pasaríamos a la gamba de Huelva, donde te fuiste, evidentemente, a poner muy rico con la gambita. Y el vinito del condado. Evidentemente, y de ahí te fuiste a las yemas de Santa Teresa, a esas yemas tan dulces y tan ricas que servían un buen paso. Y no podíamos dejarlo y marchaste al otro vino, a ese vino de la Ribera del Duero, a ese vino de Cigales, de Rueda, a esos vinos que te endulzaban y, claro, con un lechazo de muerte. Así de primera calidad. Te pasaste por toda la gastronomía rica que tenemos en España, esa gastronomía evidentemente de sur al norte, que es por donde te metiste, a ese centro norte, para que no nos confundamos, de los, digamos que de los castellanos para abajo, eres, te lo hiciste bien. Entonces, sí. Cuando me habéis hablado de esto, nos quedaría un tema muy bonito por tocar. Bueno, el tiempo, como sabes, que en esto se nos va rápidamente. Y bueno, ya llevamos 30 minutos, de los que realmente tenemos 30, pero lo daremos a 45 porque podemos hacerlo en estos momentos. Bueno. Así que esa es la ventaja que nos da esta situación de poder tener nuestro tiempo y manejarlo en cámara.
Sí te diría que creo que es muy importante explicar algo más. Hemos hablado de las correcciones y hemos hablado de la digitalización, de los correctores automáticos, de esa época del ya, que recuerdas con tanta pasión y que fue una de las muertes del ya, de la lentitud del ya y de la falta, aparte de la no innovación, aparte de la no visión en un momento de la política comercial que tenía que tener un periódico. Cuando yo llegué a ese periódico, levantamos la publicidad con una imagen completamente diferente a la que se llevaba. Yo recuerdo cuando los jefes de publicidad de los diferentes periódicos les daban cita y hora a los directores de publicidad de las agencias de publicidad o de las centrales de compra, en el que tenían que mandar casi un currículum para poderse entrevistar con el director. Sí. Esas cosas que eran así, nosotros las cambiamos radicalmente. Convertimos el Al-Ándalus, el primer tren de lujo de España, y lo convertimos precisamente en el tren de movimiento de los publicitarios, recorriéndonos los periódicos, todos los periódicos de la editorial católica, con un tren que a veces que no cabía entre topes. O sea, eso para los que no entienden de Renfe o de ferrocarriles, es que no cabía en la estación. Vamos, esas cosas bonitas que luchamos, y por darles a nuestros internautas que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué entendemos por digitalización? ¿Qué entendemos por la nueva fase? Tú me hablas de que escribes, y escribir se escribe hoy en un ordenador, en un teléfono o en un libro. Tú me estabas hablando del papel, de eso que amamos. Sí. Pero también estamos del digital, de cómo trasladas a digital todos tus libros. Pero para hacer una pequeña historia de periódicos, yo te recordaría, hablando de lo que me estabas diciendo, los correctores. Él ya murió, entre otras cosas, porque fue el primer periódico de España en digitalizarse. Y en una planta, era prácticamente la planta para tener 4 ordenadores que hoy necesitaríamos, ni siquiera una mesa, un ordenador portátil, y ya tenía mucha más potencia que lo que tenían todos aquellos. Pero como obra social, que era el ya, que muchas veces eso no se entenderá, el ya tenía 3 hasta 4 generaciones de personas trabajando, que habían nacido en el debate, que estuvo durante toda la República, y como órgano de la Iglesia defendía una república y una constitución. Y cuando Franco llegó al poder, les dijo: estimados y queridísimos sacerdotes, obispos y cardenales, tienen un medio de comunicación que no ha sido cercano a mí durante esta revolución. Y por lo tanto les sugiero que al menos lo cambien de nombre. Y es cuando en 1936, ¿no?, nace el periódico Ya, muere el debate, que fundó el cardenal Herrera Oria, y que tenemos una calle en Madrid que se llama Cardenal Herrera Oria, precisamente, y una universidad que pertenecía al CEU, ¿verdad? Herrera Oria, que está en Castellón. Y a partir de ahí veíamos cómo teníamos unos ordenadores, y en esos ordenadores escribíamos. O mejor dicho, se escribía en máquina de escribir, el periodista se lo pasaba a un transcriptor que lo pasaba a un ordenador, para que ese ordenador mandase a un corrector ese texto, para que el corrector lo imprimiese, lo viese y se lo volviera a pasar al periodista para que lo volviese a ver, y de ahí pasaba ya a fotomecánica. Algo así, no, mejor dicho, a maquetación, porque no se maquetaba. Había un maquetador que entraba y que montaba exactamente aquello que podía haberse hecho directamente a la primera. Y tú escribías todo eso. Por eso las faltas de ortografía eran tan poco comunes en aquel momento, porque esos de los manguitos evidentemente tenían ese labor. Pero has dicho una frase mágica, y es que la Real Academia de la Lengua Española, que recuperó su nombre y el diccionario como tal después de la República, en la que fue proscrita como Real Academia y casi desapareció, digo porque tengo el honor de tener el diccionario de 1936, en el que se habla precisamente de lo que había sucedido cuando le quitan el nombre de Real Academia. Pero bueno, para hablar tú, que eres el que estás entrevistado, no yo, que estoy contando la historia esta, pero es que me enamoro hablando de este tema contigo. Dime cómo has preparado tus libros, y con esto ya terminamos, si te parece. ¿Cómo has preparado tus libros digitales
y cómo se puede acceder a ellos de forma virtual o digital. Comprándolos en Amazon me imagino que será fácil, pero ¿cómo se comprarían digitales? Sí. Dime, cuéntame cómo se hace eso. Algunos libros están en Amazon, sí, se pueden comprar algunos libros y además durante esta pandemia los libros por internet se han vendido muchísimo y las editoriales están contentas, aunque todavía no se han hecho ferias del libro, pero la verdad es que los libros se han vendido mucho por internet. Y para vender libros es fantástico poder hacerlo por internet. Sin embargo, la mayoría de los libros que yo he escrito están hechos en papel y por lo tanto no es fácil encontrar mis poemas en internet. De algunos sí, pero de otros no. Y a la hora de escribirlo, que eso también es muy curioso, yo utilizo todas las técnicas. Es decir, soy capaz de hacer un libro como amanuense, el último lo he hecho en Ávila, que vale 2.000 euros cada libro, porque está escrito sobre papeles japoneses de 200 euros cada doble página con un grabado y tú tienes que escribirlo a mano como un monje cisterciense y que quede primoroso con una escritura hasta pues escribir el libro entero en el ordenador, corregirlo por el ordenador, mandar las pruebas por ordenador y que luego el libro salga por Amazon o que salga en una venta online. Todo ese proceso entra dentro de la escritura. Tomar notas a mano, grabarlas, tomarlas en el ordenador. Creo que hoy a veces queremos ser el yin o el yang. O sea, creemos que lo digital va en contra del papel o el papel en contra de lo digital. Si te gusta el papel, eres un retrógrado. Si te gusta lo digital, no sabes nada de la vida porque vives virtualmente y por lo tanto no existes. O sea, eres una virtualidad. Bien, pues no es ni lo uno ni lo otro. O sea, realmente los dos mundos conviven muy bien. En el libro conviven muy bien. Lo que sí que ha fracasado parece es el ebook. O sea, la lectura ha fracasado. No tiene realmente la dimensión que se pensó que llegaría a tener. Sin embargo, el libro en papel ha ido recuperando muchísimo espacio y sigue vendiendo. Pero en prensa, por ejemplo, la inmensa mayoría de los periódicos seguimos sirviendo el papel para quien quiere verlo en papel y haciéndolo en internet. Eso sí, esa es la diferencia. Cobrando el trabajo de los periodistas, cobrando una cantidad muy pequeña, evidentemente, porque no hay que imprimirlo. Pero ese trabajo sí que cuesta. O sea, el internet de pago es el futuro de nuestra profesión, pero eso no es incompatible con el papel. El papel, pensemos un poco generacionalmente. En España, los que somos nacidos en mi generación somos los baby boomers, por así decir, y ahora que yo tengo 57 años, que puedo durar 30 años más, 87, puede ser, ¿no? Ya gente que tiene 10 años más que yo también puede leer el papel, con lo cual, como mínimo, mientras duremos nosotros, el periódico en papel, como mínimo. Siempre recordemos que Bill Gates dijo, tan listo él, dijo con gran solemnidad que en el año 2000 nadie nunca vería jamás un periódico en papel. El año 2000. Que yo sepa, estamos en el año 2020 y se siguen haciendo periódicos en papel. Nosotros en el norte lo seguimos vendiendo en papel con gran amplitud y en internet pues con todas las garantías que nos da el hacer un producto online. Esto que estamos haciendo ahora mismo o muchos festivales de poesía, que yo ahora llevo todo el verano y te llevaré más parte del verano haciendo festivales de poesía online. Es hermoso estar yo aquí online con un poeta colombiano, un poeta cubano, un poeta costarricense o uno de indio y una poeta finlandesa. Es hermoso estar todos juntos en este producto online. Bueno, pues es mucho más hermoso que nos vayamos todos juntos a México y disfrutemos de estar juntos, de tomarnos un tequila juntos, de probar esa gastronomía maravillosa mexicana y leamos nuestros poemas a un público, a 1000 personas en un escenario y firmemos 1000 autógrafos a la gente y le preguntemos cómo se llaman y nos demos un beso y nos abracemos. Quiero decir que a veces parece que estamos un producto contra el otro y no. Yo creo que los dos son productos e hijos de nuestro tiempo. El papel seguirá teniendo su sitio, su espacio en el libro, sin ninguna duda, lo tendrá, pero Internet nos ofrece unas ventajas que nunca habríamos soñado. Y en este momento, en esta pandemia, fíjate todo lo que nos ha dado Internet, nos ha dado una sensación de libertad, un Windows, una ventana abierta, ¿no? Muchas veces a sitios donde estamos encerrados,
que si no hubiera sido por esto, pues otro gallo cantaría. O sea que no hay que ser talibán en ninguna de las dos partes, ni lo digital ni lo físico material. Las dos cosas son muy importantes. Bueno, yo para despedirnos ya te diría dos cosas que para mí creo que cierran este producto y que refuerzan tus palabras. Arsenio Escolar, que fue el director de 20 Minutos, como tú conoces, hoy presidente de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas, en la que me honro de ser uno de los fundadores, ya hace unos cuantos añitos de esto. Es un hombre, es escritor, es poeta, le encanta, evidentemente, este mundo y el mundo del papel. Y me decía en una entrevista que le hicimos hace poco tiempo, precisamente esto, hay para todos los gustos, hay para todos los credos, y el papel sigue teniendo hoy una fuerza. Y todavía hay un mercado en suscripciones para una revista literaria como la que la hace. Y para despedirnos con la poesía, yo te iba a pedir una cosa y iba a hacer un comentario. Porque ayer hablábamos, cuando conversábamos un poco antes de esta entrevista, de Carilda Oliver Labra. Yo me encuentro en este momento en La Habana, donde he pasado una pandemia espectacularmente seguro, que es una de las cosas más bonitas que he podido disfrutar. Desafortunadamente no ha podido ser como me hubiese gustado, estar en mi Madrid, estar con mi gente, pero no, estoy aquí y la he pasado realmente bien y sobre todo te digo con una seguridad tanto de salud como de cuidado impresionante, sin dejar de trabajar un solo día, hay que tenerlo en cuenta, y sin percibir un solo duro, porque realmente este mundo periodístico nuestro y de la publicidad de la que vivimos durante estos 4 meses que llevamos, no sé cómo podemos, bueno, yo creo que he adelgazado, lo que me viene muy bien. No es por comer poco, quizás sí, pero sí que es verdad. Pero hablábamos de una poetisa a la que yo aprecio y adoro, o que adoraba porque falleció hace ya 2 años, que va camino de su centenario y que el día de ayer era su cumpleaños, que era Carilda Oliver Labra, a la que te recomendaba leer, con 3 poemas importantes, pero que los 3 poemas son fundamentales de 3 épocas. Y lo más importante de todo ello es que era una mujer que fue defensora de la mujer, de la identidad de la mujer como tal. Los 3 poemas que yo te decía y ayer te comentaba era, primero, Al sur de mi garganta, el segundo, que era Me desordeno, mi amor, me desordeno. Y ese poema fue un poema revolucionario, estamos hablando de principios del siglo XIX, en el que la mujer no tenía ni derecho a voto, y sin embargo era capaz de expresar sus sentimientos a través de la poesía. En una pequeña ciudad de Matanzas, en La Habana, una Habana absolutamente clásica, en la que, bueno, perdón, en La Habana no, en Matanzas, porque en La Habana era tan clásico, una Cuba tan clásica, en la que hubo personas que por divorciarse o separarse fueron excluidas de la sociedad, levantándose toda la gente de un teatro y dejándoles solos en el teatro, porque eran 2 personas de la alta sociedad que se habían separado. O sea, esas cosas, en esas sociedades, sí. Una mujer así es impresionante. Entonces, yo te emplazaba para que entre el canto Matanzas, Al sur de mi garganta y Caril y Me desordeno, mi amor, puedas ver, evidentemente, la lectura de una mujer y de un significado. Ahora, ¿eres capaz de recitarnos un poema tuyo que describa tu capacidad? No me sé ninguno de memoria. ninguno. Bueno, ninguno de memoria. Nos lo debes de verdad. Podría coger el libro que lo tengo aquí, pero no me arriesgo, ¿no? Prefiero dejarlo. Bueno. No me sé, mira, Amancio Prada, al que tú conocerás bien, el cantante que ha puesto música a algún poema mío, siempre me dice lo mismo cuando vamos a algún recital. Dice, pero chico, no salgas con los papeles. Digo, pero si es que yo me sé tuyos de memoria los que quieras, de Machado todos los que quieras, de San Juan de la Cruz entero, pero mío no me sé ninguno de memoria, nunca lo he hecho así. Así que lo mejor puedo recomendar que leamos, ahora que hablamos de poetas que hay que leer siempre y releer, a mis 2 poetas, que son Antonio Machado y Juan de la Cruz. Pero por poner a una mujer que es interesantísima y en la que estoy trabajando ahora precisamente, tiene que ver con Antonio Machado, es Pilar de Valderrama, Guiomar, su musa. Pues ahora estoy precisamente trabajando con su poesía y es otra mujer también que, bueno, no fue amante de Machado, sino solo novia,
porque estamos hablando de la época en la que estamos hablando precisamente, ¿no? Y el verso de La Lola se va a los puertos, de La Lola solo en la copla se entrega, que lo escribió ella para los hermanos Machado, ¿no? Está hablando también de las dificultades que han tenido siempre las mujeres para sacar, y las siguen teniendo en gran manera, para sacar adelante su literatura. Bueno, pues apostemos por estas mujeres maravillosas. Ahora danos 2 libros tuyos y cerramos la operación. ¿Cuál? Dos títulos de 2 libros. Un libro de poesía y una guía. La guía Yo pondría la de Madrid, que es la actual, la última. Y de libro quizá el que ganó el Gil de Viedma, Las voces encendidas. Ese es quizá mi libro favorito. Pues te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado y desde CNV Escucha te emplazamos directamente para que sigas siendo un seguidor nuestro. Un abrazo muy fuerte, un abrazo a todos los del norte de Castilla y a nuestros antiguos compañeros del YAI de la Editorial Católica. Un gustazo estar contigo.